El pecado de Alana. Capítulo 3. Ismael permaneció en el suelo por un par de minutos, mientras gotas de sangre seguían saliendo de mi cuerpo. Al voltear hacia la pared, miré impresionada una mancha negra que se iba moviendo hasta formar algo que parecía la cabeza del macho cabrío. Abrió su grande hocico, emitiendo un rugido con sus ojos resplandecientes, paralizando el cuerpo de Ismael. Miré cómo se arrastraba por el suelo, y en segundos quedó inmóvil, sin poder moverse. Le grité varias veces desde la cama, pero no hallé respuesta de su parte. Tenía los ojos abiertos, y en sus pupilas, pequeñas manchas de sangre. Le gritaba que qué le pasaba. Gritaba y estaba llorando. La cabeza de la cabra dibujada en la pared comenzó a moverse, tomando una forma real. Parecía que mi mente estaba jugando una vez más con mis sentidos. El viento entró de manera violenta por la ventana, golpeando la pared donde se encontraba el animal. En ese momento la cabra salió de un salto, desde esa mancha que provocó un pequeño remolino de polvo. Se puso en dos patas al pie de la cama, donde me encontraba desnuda, cubierta por una sábana. Sus ojos resplandecientes erizaron mi piel, y las gotas de sangre que salían de la sutura comenzaron a detenerse. Ismael parecía una estatua viviente. Me acerqué para tocarlo. Estaba frío y parecía congelado. La atmósfera de la habitación comenzó a bajar la temperatura. Los ojos del macho cabrío ardían con intensidad, y con cada paso que se acercaba a mí, emanaba un intenso aire caliente de su cuerpo. Era como si me estuviese invitando a entrar en el fuego ardiente de su lujuria. Y por supuesto que yo quería ir a ese lugar. Esperé recostada en la cama al ser infernal. Me miró y de un salto llegó hasta donde yo estaba, mientras me mordía los labios de la ansiedad. El Cristo de madera que se encontraba junto a la puerta comenzó a ponerse de cabeza, aunque yo no sabía cómo era que Ismael podía tener una imagen sagrada. Parvadas de cuervos llegaban azotándose hasta la ventana, cayendo desde lo alto hasta el suelo, con el pescuezo fracturado. Terminaban agonizando, hasta que otras veces se acercaban a devorarlos. Un líquido viscoso comenzó a salir de los labios suturados de mi intimidad. La cabra, al ver que me movía de un lado para otro, se fue acercando, abriendo su hocico para sacar una lengua larga y puntiaguda. Comenzó a lamer mi voluminoso busto, dando pequeños masajes placenteros. Podía sentir cómo mis senos se comenzaban a ponerse duros, a tal grado de sentir un poco de dolor. La cabra, al ver la reacción de mi cuerpo, pegó su trompa en la punta de mis pezones y comenzó a lamerlos. Mi mente comenzó a sentir una sensación relajante que me provocaba cerrar mis ojos para apretar con tanta fuerza mis dientes. Tomé los cuernos de la cabra para que no dejara de succionarme, y en cuestión de segundos, un impulso me hizo encogerme. Miré los ojos del animal, que se iluminaron con pequeños destellos, mientras que su miembro erecto entraba a través de mi pared íntima con dificultad. La cabra se impulsaba con fuerza para llegar hasta adentro, pero un fuerte dolor me erizó hasta la punta de los pelos. La sutura impedía su paso, al grado que hizo enfurecer al animal, y de un salto salió de la cama para dejar mi cuerpo ardiendo entre las llamas de mis deseos. Miré cómo daba vueltas, rugiendo frente a mi rostro. Su expresión me decía algo, pero no lograba comprender nada. Gruñía y daba varias vueltas, hasta que miré que tenía cerca unas filosas tijeras. Una fuerza en mi interior me hizo levantarme de golpe, introduciendo uno de mis dedos
a través de mi intimidad. Luego tomé las tijeras para cortar los hilos de la sutura, y así el animal regresó hasta mi cuerpo, para entrar con su miembro erecto. La cabra se retorcía, gruñendo al mismo tiempo. No podía dejar de sentir una sensación relajadora, hasta perderme en un vacío a través de mis sentidos. Solo podía sentir los impulsos del animal, pero con cada movimiento que daba, podía ver luces con mis pupilas dilatadas. El calor de mi cuerpo provocó la humedad en las sábanas blancas. Después de un largo tiempo, miré que las manecillas del reloj se habían detenido, y entre un remolino de polvo, la cabra desapareció en el vacío. Tendida en la cama, miré que Ismael comenzó a moverse y cayó al suelo, perdiendo la conciencia. Asustada me acerqué para saber si aún seguía con vida, y para mi sorpresa, el pulso de su corazón no se sentía. En esos momentos tocaron el timbre de la puerta. Asustada corrí a ponerme algo de ropa y a taparme la cabeza con un velo de color púrpura. Coloqué a Ismael sobre la cama, cubriendo su cuerpo con una manta. Al abrir la puerta, era un soldado del gobierno, encargado de hacer cumplir la moral de las calles. Me miró con una expresión morbosa y preguntó por aquel hombre. Con los nervios que me delataban, quise actuar de forma natural, diciendo que Ismael no se encontraba. Pero por algo no me creyó ese soldado, y entró a la casa gritando a Ismael. Al ver la puerta abierta, quería salir corriendo de ese lugar. Así que tomé valor, y cuando el soldado estaba ocupado llamando a Ismael, salí corriendo, huyendo hacia la calle, sin las ganas de regresar a ese horrible lugar. Mientras corría, me detuve por un instante para no levantar sospecha entre la policía de la moral. Caminé con naturalidad, cubriendo mi rostro con el velo, pero un fuerte dolor me impedía dar los pasos, y al ver mi falda larga, yo estaba sangrando. Me senté en una banca para pensar en qué hacer. Regresar con mis padres no podía, y mucho menos a la casa de aquel hombre, donde seguramente me iba a esperar la muerte más dolorosa por haber provocado su muerte. «Hey, ¿te encuentras bien?», escuché una voz que resonó en mi cabeza, estando oculta debajo de un puente. No sabía cuántas horas había permanecido en ese lugar, pero tenía una parte de mi vestido manchado de sangre seca. Asomé la cabeza entre una maleza de hierba seca. Ahí había dos niños que me estaban observando sorprendidos, y de pronto, uno le dijo al otro que le avisaran a la policía. En esos momentos mi cuerpo comenzó a temblar de miedo, y los detuve, diciéndoles que por favor no lo hicieran. Los pequeños me miraron con una expresión de desconfianza, y se echaron a correr, hasta donde comenzaba la calle principal de la avenida. Policías de la moral vigilaban cada rincón. Se acercaban con las mujeres que veían pasar para indicarles algo, reprenderlas o llevárselas presas por no cumplir las normas. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que huí de la casa de Ismael. Era como si no tuviera esa noción. Estaba muy confundida. Intenté salir de aquel puente para poder caminar. Me cubrí la cabeza con el velo y la parte baja donde estaba manchada mi ropa. Me dolía mucho mi parte íntima a cada paso que yo daba, pero tenía que buscar un lugar donde refugiarme después de lo que sucedió con Ismael. La puesta del sol estaba cerca. Supuse que pronto iba a oscurecer, y entonces corrí hasta donde estaba un viejo edificio abandonado para esperar hasta el día de mañana. Si los policías me veían vagando por la noche, seguramente me llevarían presa para poder castigarme. En este país, cada uno de los castigos era muy severo, desde azotes en la espalda hasta la amputación de una parte del cuerpo. Comúnmente eran dedos de las manos o los pies.
Corrí para abrir una de las puertas, al ver rondando una patrulla. Al entrar, miré que llevaban dentro a una mujer con el rostro ensangrentado, y ahí mismo, dentro del auto, la seguían golpeando. Cerré mis ojos para no seguir viendo semejante tortura, con un miedo que recorría mi cuerpo, pues el solo hecho de pensar que pronto iban a descubrir el cuerpo de Ismael me daban pocas ganas de seguir viviendo, porque lo que me esperaba no se lo deseaba a nadie. Al mirar alrededor del viejo edificio, parecía como un enorme salón de reuniones. Enfrente estaba un pódium de madera y figuras de barro que adornaban las paredes. Más bien era como un antiguo museo que habría dejado de funcionar hace algunos años. Miré con la poca luz que entraba en las lámparas de la calle. Ahí estaban, aparte de las figuras, algunas imágenes sagradas de distintas religiones. Podía saberlo, porque anteriormente yo devoraba libros de la biblioteca de la ciudad. Junto a una vieja mesa estaban papeles amarillentos que dejaban ver el paso de los años. Llenos de polvo los tomé en mis manos, y había distintas fechas, con unos nombres a un lado. Intenté leer, pero no apreciaba muy bien la letra, cuando de pronto miré sobre la mesa estaba un cajón oculto. Al abrirlos con mucha cautela, se encontraba un objeto envuelto en una bolsa de plástico negro. Lo tomé en mis manos, y al romper la bolsa, era un libro que yacía guardado. Con una capa de polvo, miré la imagen de aquel libro. Impresionada comprendí que era idéntico al del macho cabrío del templo y el de la habitación de Ismael. Al explorar el contenido, un destello de luz iluminó los ojos del animal que estaba en la portada. Entonces sentí un ardor en los dedos que me hizo lanzar el libro al suelo. De inmediato las hojas se fueron abriendo, una a una con mucha velocidad, y cuando éste se detuvo, frente a mis ojos, había en una de las páginas una monja recargada en la pared, mientras que una cabra lamía su parte íntima. Al ver tan extraña imagen, tomé el libro en mis manos, y de la impresión lo dejé caer con la misma página abierta. Cuando me di cuenta que la imagen de la mujer del libro se parecía mucho a mí, o más bien era yo misma. Una ráfaga de viento entró por una ventana, junto con una parvada de cuervos, que volaron en círculo, justo arriba donde se encontraba reposado el libro en el suelo. De inmediato los pájaros se concentraron en un mismo espacio, y de entre aquellas aves, salió saltando la cabra que estaba dentro del libro. Comenzó a galopar en dos patas, emitiendo fuertes estruendos. Le pregunté que si venía por mí, deslizando mi vestido sobre mis hombros. La cabra solo iluminó sus ojos, a modo de respuesta. Luego rugió con un sonido ahogado. Supuse que era un sí. Miré por debajo de mi cuerpo, que ya no tenía el hilo de sutura, pero sentía la herida que me platicaron cuando quizás estaba en el convento. Realmente no comprendía cómo es que mis padres me regresaron a casa. Tal vez algo ocurrió de lo que no tenía recuerdos. Trotando a mi alrededor, la cabra se pegó en la parte de mis glúteos y comenzó a olerlos con su nariz. Podía sentir y escuchar su aguda respiración con mucha intensidad. Después lamió con su áspera lengua. Sin moverme quedé mirando hacia la ventana, tocando con mis manos la punta de mis senos. Sentía cómo poco a poco se iban endureciendo para irme lentamente hacia la pared y dejar que el animal los succionara como un bebé. La cabra entendió perfectamente mis deseos. Me arrinconó con tanta fuerza, pegándose a la punta de mis pezones. Los mordía con sus afilados dientes de manera suave y acogedora. Cerré mis ojos con la cabeza hacia arriba, emitiendo fuertes gemidos, mientras chorros de líquido viscoso comenzaron a emanar de mi pared íntima. La cabra, al darse cuenta de mis orgasmos escondidos,
bajó su lengua para beber aquel líquido blanco. Bebía y bebía. Yo seguía elevada hasta el mismo cielo, aunque estaba en los aposentos del mismo infierno. Con mis manos sosteniendo sus cuernos, comencé a moverme sobre la pared. Era como si bailara con una melodía, al mismo tiempo que la cabra se estremecía, con las contracciones que se expulsaban de mi vientre. El tiempo estaba marcando su paso. En ese momento, las manecillas del reloj sí estaban avanzando. Junto a la ventana estaba un montón de cartones viejos, tendidos por el suelo. La cabra fue trotando hasta ese espacio, y yo seguía al animal para quedar recostada mirando hacia el techo. Con su pata entre mis piernas, miré su gran miembro erecto que, sin darme cuenta, en cuestión de segundos lo dejó entrar hasta muy adentro de mi intimidad. Un grito ahogado, pero a la vez excitante, me hizo retorcerme mientras me sostenía de sus enormes cuernos enroscados. Miré cómo el animal reflejaba un brillo infernal con cada uno de sus violentos impulsos, que ocasionaban una mezcla de sangre con el líquido viscoso que emanaba de mi intimidad. Al estar en mi encuentro con la cabra infernal, escuché que tocaron la puerta del edificio donde yo me encontraba. En ese momento, el animal había desaparecido. No estaba por ningún lado, y yo me encontraba desnuda en medio del suelo. Tomé mis ropas para vestirme, escondiéndome bajo un viejo escritorio. Hubiera preferido huir muy lejos, pero mis deseos infernales fueron mucho más fuertes. De todas maneras, la policía de la moral nunca abandonaba las calles, y en cualquier momento iban a atraparme. Escuché una voz masculina estando escondida bajo ese mueble, que resonó en mi cabeza varias veces. «Por aquí debe de estar. Búsquenla». Al asomar la cabeza, eran varios hombres que portaban un arma de fuego. Al parecer la policía ya me estaba buscando, o eso suponía. Miré que regresaron hacia afuera para hablar con alguien. Podía jurar que esa voz me era conocida. Sin embargo, una lágrima se derramó en mi rostro cuando supe que esa voz era de mi propio padre. Él estaba con aquellos hombres, y era obvio que me estaban buscando. Por mucho tiempo yo admiré a mi papá por ser diferente a los demás padres autoritarios y machistas. Fui muy feliz pensando que tendría un destino diferente a las mujeres de mi comunidad y de mi país. Para nuestro gobierno nosotras éramos solo unos objetos que servían para procrear familia y complacer en el sexo a quienes decidían ser nuestros dueños. Mi sueño siempre fue vivir lejos de este país, a otro lugar donde fuera libre como mujer y pudiera ejercer los mismos derechos que los varones. Pero eso nunca iba a suceder. Mi destino dependía de la suerte para no ser descubierta. Por fortuna los soldados, después de un par de minutos, salieron del lugar cerrando la puerta del edificio. Cuando miré que ya todos se habían ido, salí por la puerta para intentar huir cerca de los desiertos. Pero al salir, me sostuvieron de ambos brazos, sin saber cómo. Al mirar, eran los policías y soldados que estaban junto a mi padre. Él me veía con una mueca de desprecio, autorizando que me llevaran en una de las patrullas. Sentí que mi pecho se ahogaba con el llanto que no podía dejar salir, pues una de las reglas que regía nuestra ley era no mostrar los sentimientos en la calle. En esos momentos, pensé que todo había terminado, y me preparaba para recibir los castigos más atroces que dictaban entre nuestras leyes. Quedé en prisión sin comida. Solo me daban un poco de agua, con un pedazo de pan muy duro. El hambre era muy canija, así que, sin poder soltar mi llanto, comía lo que tenía para llenar un poco el estómago. Mamá llegó al tercer día de visita a mi celda.
En su rostro había una mueca de desprecio, y llevaba un tupper con comida. No supe cómo le dejaron entrar con ello, pero al oler lo que había cocinado, no dudé en devorarlo por el hambre que tenía. Ella me miró y comenzó a decirme que ya todo estaba aclarado, y yo era culpable de la muerte de quien era mi esposo y mi amo. Los castigos variaban según la gravedad del delito. Un fiscal del gobierno determinaba cuál iba a ser mi sentencia, y por lo tanto yo me encontraba resignada a enfrentar. Mamá sacó una botella con una sustancia. Le pregunté que qué era, y solo me dijo: bébelo para que puedas soportar el dolor. Al escuchar eso, dejé caer la comida al suelo. Me iban a castigar con azotes frente al pueblo, y eso era uno de los métodos más tormentosos. Temblando de miedo, le dije a mamá que me ayudara a salir de ese lugar, pero ella estaba convencida de que debía pagar por mis pecados, principalmente por haber asesinado a mi esposo. Pero yo no lo maté, y eso nunca me creyeron. Al terminar la visita, ella se fue, dándome un beso en la frente. Al despedirse, me prometió que iba a rezar por mí, para poder soportar el castigo que me esperaba. Pero yo no quería sufrir. En realidad no lo merecía. Intenté suplicar a papá y a aquellos soldados que no me castigaran de esa manera, pero solo conseguí unos cuantos golpes en la cara por estar insistiendo. Al final yo no tenía derecho a protestar en nada. Después de 2 días, llegaron 2 hombres para sacarme de la celda. Ahí afuera esperaban mi mamá y mi papá. En sus rostros podía ver una expresión de decepción que hizo pedazos mi alma. Sentí que mis padres ya no me querían, o quizás nunca me quisieron. Afuera del Centro de Delitos Femeninos, así era su nombre, me ataron de las manos junto a una viga de madera. Miré cómo la gente se iba reuniendo para presenciar el primero de los castigos que iba a recibir. Mis padres observaban sentados en unas bancas. Todo el tiempo miraban fijamente hasta donde yo estaba. Mi madre descubrió un poco su rostro. No había ninguna expresión facial. Era como si nada le importara. Después de unos minutos, entró el que iba a ser mi verdugo. Tenía el rostro cubierto con una especie de pasamontañas, donde solo se le veían los ojos. Llevaba en sus manos una especie de vara muy gruesa, pero que tenía pequeñas púas como espinas. Se acercó y me dio un primer azote en la espalda, que me dejó tendida en el suelo. Sentí un fuerte dolor que me desgarró por dentro, ocasionando la falta de mi respiración. Luego me levantó de golpe para darme otro azote, y otro más, hasta comenzar a derramar chorros de sangre. Sentí que mi cuerpo se estaba haciendo pedazos. Yo tenía prohibido gritar, solo apretaba fuertemente los dientes y cerraba los ojos, tratando de soportar aquel dolor infernal. El castigo eran 80 azotes, frente al público que, indiferente a mi dolor, murmuraban entre sí, intercambiando miradas de decepción. Una mujer que había asesinado a su marido. ¡Qué terrible pecado! Era lo imperdonable para el Estado. Mi piel desgarrada comenzó a desprenderse de mi espalda. En esos momentos caí al suelo, pero miré que estaba la cabra entre la misma gente. Comenzó a trotar de un lado para otro, con sus ojos resplandecientes, y de momento se acercó a mis padres, quienes formaron una extraña expresión en sus rostros. Les brillaron sus ojos, como el animal que se encontraba a sus lados. Hubiera preferido que me mataran de un tiro en la cabeza, o quizás yo tenía la oportunidad de terminar con mi vida antes de esa tortura. Recordé por un instante lo que se contaba en algunos libros que teníamos prohibido leer, acerca de la vida y muerte del Dios Jesucristo para la religión católica. Hubo momentos en que pensé
que yo era él, tendido en el suelo, mirando cómo mis padres observaban con tal indiferencia mi sufrimiento. De pronto todo se puso oscuro. Imaginé que ya había dejado este mundo de crueldad hacia nosotras las mujeres, pero lo extraño era que seguía sintiendo ese terrible dolor en mi espalda. A lo lejos unos ojos resplandecieron entre la oscuridad de ese abismo oscuro, y como por arte de magia, la cabra apareció bailando alrededor de mi cuerpo. De sus patas se dejaba mostrar unas uñas filosas que se asemejaban a garras, y al abrir su hocico, emitía un feroz gruñido con su nauseabundo aliento. Tendida sin poder moverme, la cabra se acercó trotando, llevando un inusual ritmo. Después, con su lengua áspera, comenzó a lamer la sangre que se derramaba de mi espalda. Sentí que el dolor se iba calmando, mientras la cabra limpiaba con su lengua mis heridas abiertas. El animal estaba curando mi cuerpo lastimado. Pronto ya no dolía nada. Me logré poner de pie, mirando unas enormes cicatrices que habían quedado marcadas en mi piel. El macho cabrío se acercó danzando, y en cuestión de segundos, comenzó a olerme del vientre hacia abajo. Supuse que era lo que estaba deseando, así que dejé caer mis ropas al suelo, dejando mi cuerpo desnudo frente al animal de las tinieblas. Miré que se puso en dos patas, gruñendo de manera violenta. Entonces yo me acerqué al macho cabrío para sostenerle sus enormes cuernos, y así comenzó a pegar su lengua sobre mi pecho. Llegó hasta mi voluminoso busto, relajando con lujuria cada punta de mis pezones. Sentí que mi cuerpo se humedecía, y comencé a temblar por el sudor que de mi frente escurría. El animal movía su cola al compás de cada succión que me hacía cerrar los ojos y apretar con fuerza mis dientes. Quise corresponder con mis emociones, y entonces comencé a moverme por el espacio oscuro. Sosteniendo sus enormes cuernos, giré con el animal mientras lamía mi busto. Era como un típico baile sensual que incitaba al animal a generar más placer en mi cuerpo, porque no sabía qué era lo que tenía, que me hacía sentir el mayor de los orgasmos. Girando en medio de la oscuridad, podía apreciar su cuerpo de animal. Entonces me tendí en el suelo para que me hiciera suya de nuevo. La cabra entendió perfectamente el mensaje. Por ello se acercó a colocar una pata entre mis piernas, y de golpe comenzó a entrar sobre mis labios de mi pared con su máxima erección. Extendí mis manos, siendo un alma libre. La cabra se impulsaba con mayor fuerza, a tal grado que sentí que casi no podía respirar. De mi boca salieron gemidos ahogados en mi propia saliva, al sentir que mi mente estaba volando en nubes de algodón. Apretaba los cuernos del animal con cada una de sus embestidas, para que no se detuviera jamás. Deseaba seguir el acto todo el tiempo que fuese necesario. Mi Dios quizás nunca me iba a perdonar por haber cometido el más cruel de los pecados, pero eso ya no me importaba, porque mi cuerpo siempre iba a necesitar del placer que le proporcionaba a esa cabra de aquí a la eternidad. De repente, una corriente de aire golpeó mis mejillas, y al abrir los ojos, el dolor de mi espalda volvió de manera repentina. Miré que estaba tendida en el suelo, en medio de un charco de sangre. No me podía mover, porque mi espalda estaba deshecha por los golpes. Miré a mis padres, que sin ninguna expresión se retiraron del lugar, y un par de hombres me tomaron de los brazos para lanzarme a una de las celdas, quedando boca abajo en el suelo, sin poder moverme. Cerré mis ojos empapados de lágrimas, preguntándole a mi Dios por qué no había muerto durante los azotes. Pero después, una voz que me estremeció por completo me interrumpió. Tal vez tu Dios tiene otro destino para ti. Debes confiar
y ser paciente. Continuará.